Hola amigos, queridos hermanos en Cristo, en una oportunidad más, Dios nos permite poder estar acá presentes delante de Él para compartir y abrir la palabra de Dios. Gracias por estar allí presente, gracias porque te dispones para escuchar la palabra de Dios. Sin duda esto va a ser de una gran bendición a tu vida como lo es para mí también en realidad. Hoy vamos a continuar viendo acerca de la fe. En la vez anterior estudiábamos la doctrina bíblica de la fe y quisiera que volviéramos a repasar y a tratar el pasaje de Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 7 y hablar acerca de los resultados de la fe en Dios. Recuerda que la fe no se trata de la fe en sí misma, sino de la fe en Dios. El Señor Jesús dijo muy claramente, tened fe en Dios. Hoy el mundo apela a la fe en sí misma, a la fe en la propia humanidad, a la fe en el propio hombre, a la fe en un pensamiento positivo que termina cayéndose en sí mismo porque el hombre no tiene ningún poder y no puede permanecer por sí mismo. Pero cuando apoyamos esa fe en Cristo, en el sentido de recibir a Cristo, en el sentido de entregarnos a Cristo, en el sentido de comer de Él, beber de Él, de apoyarnos en Él, de afirmarnos en Cristo, de descansar en Cristo, de refugiarnos en Cristo. En muchas formas en que podemos mencionar qué es tener fe en Dios. Bueno, esta es la fe que permanece para siempre. Esta es la fe que permanece para siempre porque Dios es eterno y no porque vos seas algo o tu fe sea algo, sino porque Dios es el Salvador. ¿Qué es lo que salva? ¿Tu fe o la fe en la preciosa sangre de Cristo? Seguro que es la fe en la preciosa sangre de Cristo. Vamos a orar y así ya poder introducirnos en el tema. Querido Dios, ponemos en tus manos el abrir tu palabra, el exponerla. Señor, la exposición de tus palabras alumbra, como dice el Salmo 119, y te pedimos, Padre, que traigas luz en las tinieblas de los corazones, oh Dios, que están sin fe, sin confianza en ti, aún en nosotros mismos, Señor. Que nuestra fe sea cada día, Señor, más agradable delante de tus ojos, sea más preciosa, Señor, como dice allí tu palabra, que al ser probada sea hallada en alabanza y gloria delante de ti. Bendice a mis hermanos, que cada uno de ellos, Señor, así como yo, podamos, Señor, recibir de ti directamente la enseñanza que nos has dejado en este día. En el nombre del Señor Jesús, oramos a ti. Amén y amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra, Hebreos capítulo 11, el versículo 1 al versículo 7, y mientras tanto buscan, yo les voy compartiendo la presentación. Así, de esta manera podemos visualizar la enseñanza del día de hoy, los resultados de la fe en Dios. Los resultados de la fe en Dios, y los encontramos en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 7. El pasaje comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acá encontramos que esto no se trata de una definición de la fe. Fe significa confiar, apoyarse, refugiarse, descansar, recibir, entregarse. Por supuesto que a Dios. Ya hemos explicado el resultado, ya hemos explicado que la fe debe ser puesta en Dios. Pero acá en este versículo encontramos los resultados de la fe en Dios. Y más ampliamente lo vamos a ir viendo en los
7 versículos que vamos a analizar. Los resultados de la fe en Dios, vamos a encontrar allí, la fe en Dios produce vida. También vamos a encontrar la fe en Dios produce buen testimonio, como dice el versículo 3. La fe, el versículo 2, la fe en Dios produce entendimiento, como dice el versículo 3, por la fe entendemos. La fe en Dios produce adoración. Como dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. También encontramos, la fe en Dios produce comunión. Allí omití la palabra fe, pero entiéndanlo así, y perdón la omisión. Y también vemos por último, la fe en Dios produce aprobación. Bueno, gracias por comprenderlo. Estos son los puntos que vamos a analizar y avanzamos con la primera parte. La fe en Dios produce vida y comenzamos a leer en los 2 versículos anteriores de Hebreos capítulo 10. 3 versículos anteriores dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas el justo por la fe vivirá. Son las palabras de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Habacuc, aquel profeta del Antiguo Testamento. Este pasaje es repetido en Romanos, capítulo 1, versículo 7 y Gálatas 3:11, así como acá en Hebreos también 10:30 y 38. Mas el justo vivirá por la fe. Martín Lutero, cuando empezaba a abrir las Escrituras en su estudio propio de la palabra de Dios, buscando luz y revelación de parte de Dios, cuando leyó este texto, la luz comenzó a resplandecer en las tinieblas de su vida y empezó a entender que sus propias obras le llevaban al infierno y empezó a darse cuenta que sus obras no alcanzaban para lograr la justicia de Dios y que solo por la fe en Cristo el hombre podía ser justo. En Romanos 1:17 leemos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y allí vemos, mas el justo por la fe vivirá, que allí vemos cómo este pasaje hace referencia al poder de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo y cómo a Dios le ha agradado por la sencilla enseñanza y predicación del Evangelio salvar a las personas que creen simplemente, que creen sencillamente en Cristo. Y al que cree en Cristo, Dios le aplica justicia. Dios lo considera una persona justa. Dios lo imputa por una persona justa. Como Abraham en la antigüedad creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. En Gálatas 3:11, cuando hace la comparación con la ley, por la ley nadie puede ser justificado, nadie puede llegar a ser considerado una persona justa, porque no hay una persona justa, ni siquiera una, dice la palabra de Dios. Pero el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que aún así con toda mi iniquidad y con todo mi pecado, cuando yo pongo mi confianza en Cristo, mis pecados son trasladados a Cristo y son cargados sobre Jesucristo. Y la justicia de Cristo es imputada a mi vida. Y cuando yo creo eso, Dios me considera una persona justa, no porque haya visto algo bueno en mí, porque nada bueno hay en mí mismo, sino que me ve en Cristo. Por eso dice la palabra que somos aceptos en el amado.
en Jesucristo, amado con mayúscula. Somos aceptos por medio de Él, por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, el justo, que es Dios, que es el Señor Jesús, por nosotros los injustos. El justo ocupó mi lugar allí en la cruz. La fe produce vida. Este versículo termina diciendo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Te das cuenta que cuán necesaria es la fe para que tu vida perdure en la eternidad? Y tu fe en Cristo, y volvemos a repetir, no es la fe en sí misma, y no es la fe en un pensamiento positivo, humano, sino la fe en Cristo, en el poder de Cristo, en su sangre derramada en la cruz, en su resurrección, la fe en Él. Así encontramos que la fe en Él produce esta preservación del alma. El Señor Jesús decía, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Aquellos que prefieren seguir por la visión de las cosas materiales, que prefieren seguir por los deleites temporales. ¿Qué deleite traen en su vida? El Señor Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pues no hay nada comparable con lo que es una vida que Cristo ofrece. Por eso empieza diciendo Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y cuando habla allí de certeza, la palabra griega se refiere a sustancia. Y es la misma palabra que se utiliza en Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando da a entender acerca de la persona de Jesucristo, diciendo que Él es la imagen misma de su sustancia, del ser real. Es decir, que así como el Señor Jesús es Dios, es realmente Dios, es realidad en Él, esa esencia, de la misma manera, esa sustancia y esa realidad es la que nosotros esperamos. Es decir, la fe es la sustancia, es la realidad de cosas verdaderas, de cosas ciertas, las que estamos esperando. Por eso es que la fe no es una superstición de algo que es un quizás o de algo que es como que tal vez pueda ser, como que no, sino que tiene base, esto lo explicamos la vez anterior, tiene base en cosas que son ciertas, en cosas que son verdaderas. Pero ¿de dónde sacamos esto? De evidencias, cientos de evidencias. Evidencias son hechos y elementos que dan testimonio y prueba de cosas que son reales. Esas evidencias es la misma palabra de Dios, tiene evidencias internas. La misma palabra de Dios tiene evidencias externas. Esa evidencia es la resurrección de la persona del Señor Jesucristo. Jesús no está en la tumba y fue visto por más de 500 personas, el Hijo de Dios resucitado. Cuando el Señor resucitó, se presentó a María Magdalena, se presentó a los 12 discípulos, se presentó a otras mujeres que estaban con ellos, después se presentó antes de ascender a más de 500 personas y quienes le vieron subir a los cielos y que vieron al Señor resucitado. El apóstol Juan explicaba y decía, lo que hemos visto con nuestros ojos y nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, es al Señor Jesús. Por eso es que nuestra fe no es una fe vacía, sino que es una fe viva, es una fe activa, es una fe real. Pero también la fe es la convicción de lo que no se ve. Dios es invisible, al único, invisible, dice la palabra. Él es invisible, a Dios nadie le vio jamás, dice San Juan 1:18. Pero el Señor Jesús, sí, cuando se hizo carne, fue visto por los hombres y Él es Dios. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, es decir, toda su
manifestación, toda su excelencia, toda su magnificencia en su cuerpo de carne, en su humanidad. Vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios. ¿Y cómo era esa gloria? Lleno de gracia y de verdad. Al Señor Jesús hoy no le vemos, pero sabemos que Él es real. Por las evidencias de la palabra de Dios es cierta, por lo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. El Espíritu Santo produce convicción, produce fe en la vida. Por eso, mi querido amigo y hermano que estás escuchando, y más que nada, amigo, si nunca has escuchado acerca de Jesucristo, es muy importante que pongas tu confianza en Él, que dejes que el Espíritu Santo vaya llevando su palabra, la palabra de Dios, a tu mente, a tu corazón, y no resistas al Espíritu Santo y no impidas que Dios siga abriendo e iluminando en ti la fe, despertando la fe para una confianza plena y firme en Jesucristo, para un arrepentimiento verdadero de tus pecados, entendiendo que Él cargó en la cruz toda tu iniquidad. Es la convicción de lo que no se ve, es hacer visible las cosas que hoy no vemos, es hacer realidad y como si lo estuviéramos palpando y tocando aquello que un día realmente lo vamos a hacer cuando estemos con el Señor, que será abrazar al mismo Señor Jesús allí en su presencia. Algo que no podemos describir con palabras. La fe en Dios produce vida. Ahora yo te pregunto, ¿tienes fe en Dios? ¿Estás vivo espiritualmente? ¿O todavía sigues muerto en tu pecado, en tu iniquidad y en una vida sin Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la palabra de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Crees en esta verdad? Bueno, Dios está dispuesto. Dice la palabra que también la fe en Dios produce buen testimonio. Pido disculpas nuevamente, veo allí otra vez los errores de transcripción en la palabra testimonio. Bueno, dice testimonio. ¿Qué tenemos? Dice, por ella alcanzaron, el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y a quiénes se refieren? A todas esas mini biografías que va a mencionar en el capítulo 11 de Hebreos, terminando en el capítulo 12 con la persona del Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El autor, el principiador de la fe, el capitán de la fe. ¿Qué significa esto? El iniciador, el que vino a hacer la voluntad de Dios, entregando su vida en la cruz y resucitando de los muertos. Él comenzó la vida, Él es el autor de la vida y consumador de la fe, el que cumplió todo aquello que Dios le había mandado. Ahora, ahí tenemos el buen testimonio. En el versículo 4 encontramos a Abel. Dios da testimonio de sus ofrendas. Y ese testimonio es un testimonio eterno, porque si bien Abel murió asesinado por Caín, por su hermano, cuando entregaba aquella ofrenda, dice que aún después de su muerte, ese testimonio habla, esa sangre derramada habla de una persona justa, de haber agradado a Dios. Y esto lo produce Dios cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él por obras que son agradables delante de Él. Una fe aprobada. Allí en el versículo 5 lo encontramos en la vida de Enoc. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora vamos a ver en un momento la vida de Enoc, pero allí encontramos un testimonio aprobado. ¿Y quién produce esto? Dios. Pero también encontramos un testimonio satisfecho, el versículo 39. Dice, todos estos, hablando de todos los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11, esta galería de hombres de fe,
del Antiguo Testamento, estas mini biografías que encontramos acá, dice que todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque no recibieron lo prometido. Sin embargo, estaban satisfechos porque esa confianza firme no estaba puesta en sí mismo, sino en Dios. El Señor Jesús, cuando daba testimonio de Él mismo, Él decía, mis obras dan testimonio. Las obras que el Padre me envió a hacer, ellas dan testimonio de mí. Y también decía, mi Padre que me envió da testimonio de mí. Y él decía, el Señor Jesús, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. De esta misma manera, no se trata de dar testimonio uno mismo de uno mismo, sino de lo que Dios dice de uno mismo, de lo que la vida y el resultado de tus obras dicen de vos mismo. ¿Sos un hijo de Dios? Bueno, así vas a ver, a través, vas a ver una fe aprobada, una fe de buen testimonio por las obras que realizas. Que los hombres, dice el Señor Jesús, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Lo que Dios decía de Job, diciéndole a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? No hay hombre como él. ¿Qué testimonio Dios tenía de Job? Y esto era verdadero. Y esto lo produce la fe, una vida de entrega a Dios. Ahora, la fe no se trata de lo que vos puedas hacer por Dios, sino de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y acá depende de tu entrega, acá depende de tu confianza y de cuánto te apoyas en el Señor y de cuánto descansas en tu vida en el Señor. Venid a mí, dice el Señor Jesús, todos los que están trabajados, cargados, que yo los voy a dar descanso. Ahora vos buscar calmar las aflicciones de tu corazón, calmar tus angustias, calmar tus tribulaciones en el alma. El Señor Jesús te dice sencillamente que vayas a Él y que confíes en Él, que Él te va a dar descanso. Seguimos y encontramos que la fe en Dios produce entendimiento. El versículo 3 de Hebreos 11 dice así de la siguiente manera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó todo lo que hoy vemos materialmente y visible de lo que no existía, de lo inmaterial y de lo invisible. ¿Y cómo Dios creó todo eso? Muy claramente, Génesis capítulo 1, y empezamos a ver, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios? Por su palabra, por la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El poder de la palabra de Dios. Ahora, cuando uno cree esto, se solucionan cientos de discusiones y de teorías falsas y de teorías y argumentos de los hombres que quieren demostrar de alguna manera que la creación del universo y de todos los astros y las estrellas y el mismo mundo y el ser del hombre fue creado de la nada por sí solo y no pueden terminar de explicar su buen orden, su funcionamiento actual. No pueden terminar de explicar tan simétricamente y ordenadamente todo funciona. Es que no solo hay un creador, que es Dios, sino que también hay un heredero, que es Jesucristo, el primogénito de la creación. Dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas y para Él, y que Él es quien sustenta todas las cosas. Ahora, por la palabra de su poder. Y esto produce claridad y entendimiento en nuestros corazones. Pero de la misma manera, el Señor
vino a producir también nuestra salvación, nuestro entendimiento en salvación. Hoy el mundo dice ver para creer. Sin embargo, el que cree sin ver es el que es preservado eternamente, es el que su alma se preserva. El Señor le decía a Marta y a María cuando Lázaro, su hermano, había muerto, y cuando habían ido a buscar al Señor para que sanara a Lázaro de la enfermedad, y Lázaro ya había muerto hace 4 días y el Señor recién llegaba, y le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando uno cree, va a ver la gloria de Dios. Cuando el Señor se presentó a los discípulos y Tomás no estaba, y Tomás no estaba porque exigía esta condición de Dios: si no viere al Señor resucitado, no creeré en él. ¿Cuántas personas hoy con soberbia y con dureza de corazón ponen condiciones a Dios para que de alguna manera eh, puedan creer en él? Cuando Dios ya ha demostrado de muchas maneras, evidencias y de muchos elementos, pruebas de que Él está, de que Él existe y de que Él te busca. Ahora, cuando el Señor se presentó a los discípulos y esta vez ya estaba Tomás, se dirige directamente a Tomás y le dice: Tomás, no seas incrédulo, pon el dedo acá en la mano y sé creyente, pon tu mano acá en el costado y no seas incrédulo, sino cree. Y ahí le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. De esta manera, muchos de los que hoy podemos escuchar la palabra y recibirla, hemos tenido esta gracia de Dios y esta confianza de creer en un Dios que es real, en un Dios que es verdadero, en un Dios que un día nos vendrá a buscar en la persona de su amado Hijo, el Señor Jesús. La fe en Dios produce entendimiento, pero también la fe en Dios produce adoración, y dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La fe en Dios produce adoración. Y ahí encontramos un más excelente sacrificio. Cuando vamos a Génesis 4, nos encontramos que 2 hermanos venían a traer sus ofrendas a Dios. Y dice la palabra que Abel trajo de lo más gordo de las ovejas, porque él era pastor de ovejas, y trajo del primogénito de las ovejas. Abel trajo lo mejor que tenía, lo más caro, lo más valioso para presentar delante de Dios. Sin embargo, dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda. O sea, miró primero su vida, miró primero su intención, miró primero su corazón, cómo venía. Y Abel venía con obediencia para presentar un sacrificio. Esto lo había aprendido de sus padres, quienes con las pieles de aquellos animales cubrían su desnudez. Este sacrificio cubría su vida, sus pecados. Este sacrificio era una figura del futuro sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso agradó a Dios esta vida, la vida de Abel, que con humildad se sujetó a la enseñanza de sus padres, se sujetó a la voluntad de Dios en cuanto a la adoración. Sin embargo, Caín trajo del fruto de la tierra. Y esto Dios no había indicado. Y lo vemos como la palabra de Dios se explica a sí mismo, y cómo los sacrificios en el futuro eran también de animales, y que era necesario el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Ahora, Abel traía del propio esfuerzo de su propia tierra. Los propios esfuerzos y los esfuerzos humanos van contra la fe. Y el hombre quiere tapar sus pecados y tapar su
y equilibrar su balanza con sus propias obras, logrando de esta manera exaltar su orgullo por sobre la obra de Jesucristo. Y no se da cuenta que la palabra de Dios muy claramente enseña que todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. No hay esfuerzo humano, no hay valor humano en el hombre que pueda alcanzar la perfecta santidad de Dios y la justicia perfecta de Cristo, sino a través de la confianza en Cristo. Por eso Dios le decía a Caín, ¿acaso no vas a ser enaltecido si bien hicieres? Génesis 4:7. Sin embargo, muchos años después, en Hebreos capítulo 11, y en este versículo que acabamos de leer, dice la palabra que alcanzó testimonio Abel de que era justo. ¿Y esto qué significa? Que la justicia de Cristo fue imputada en la vida de Abel. No porque Abel sea perfecto y sin pecado, porque la palabra de Dios enseña que todos somos pecadores. Los pecados de Abel fueron trasladados a Cristo. La justicia de Cristo fue imputada en la vida de Abel. De la misma manera, mi querido amigo, ¿has hecho esto en tu vida? Y así, aquel que ya está en Cristo, ¿es tu vida aún un caminar en tus propias obras, en tu propia confianza, en tu propio orgullo? ¿O es tu vida un caminar en la vida de Cristo? Hoy vivimos un tiempo de pandemia, un tiempo de virus, un tiempo de enfermedad y donde la muerte comienza a aparecer. Y no sabemos si nos pueda tocar muy fuerte o no, o muy de cerca o no, o tal vez ya estás viviendo una realidad en tu vida. Pero cualquiera sea la circunstancia, debes tener confianza en el Señor. No hay un cabello en nuestra cabeza que caerá sin el consentimiento del Padre Celestial. Qué seguro que es estar en Cristo. Él es la roca firme. El que está en Él, dice la palabra, no será avergonzado. Nuestra fe en Dios produce una entrega completa. Cuando presentamos nuestros cuerpos, como dice la palabra en Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto produce una vida de entrega, de adoración verdadera a Cristo. Bueno, mi querido hermano, ¿estás preparado para vivir una vida de fe en Dios, de fe en Cristo, que haga de ti una entrega mejor, no de bienes, no solo de algún tiempo, no solo de una ofrenda, tal vez para calmar la conciencia, no solo de un servicio, un ministerio en la iglesia, tal vez para decir que realizas obras o actividades o ministerios en la iglesia? Dios quiere tu vida, la entrega total. Esto es la adoración que produce la fe. Tal vez con una poca fe, decía Spurgeon, puedas acercarte a Dios, pero con una gran fe harás que el cielo descienda acá a la tierra. Bueno, esto es lo que Dios quiere. Nos quiere a nosotros que confiemos plenamente para que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos crean en Cristo y sean salvos y vivan una vida sobrenatural, más allá de las posibilidades humanas, que es vivir en las bendiciones espirituales, que es vivir en la gloria eterna, que es vivir en Cristo, en el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Dice también Hebreos 11:5, la fe que produce comunión por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Y cómo pasó esto? Cuando leas allí Génesis 5:22, a la edad de sus 65 años, Enoc tuvo su primer hijo, Matusalén. Y cuando tuvo a su primer hijo, Matusalén, dice la palabra allí, y comenzó a caminar a Dios. Y caminó, después que tuvo a Matusalén, caminó Enoc con Dios. Y engendró hijos
e hijas. Y vivió 300 años. Ahora, acá la fe me enseña, Dios me enseña a vivir una vida de comunión. ¿Qué es una vida de comunión? Una vida de piedad. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? Es una vida de devoción a Dios, que produce acciones que le agradan. Es una vida de andar en comunión con Dios, en común unión, en buscar agradar a Dios, en todas tus cosas, en todos tus proyectos, en todas tus pasos. No des un paso antes sin consultarle al Señor, sin buscar su voluntad, sin buscar su dirección. Vos podés vivir conforme a lo que tu corazón indica y te lleva tu propio impulso humano, o podés vivir diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esto es vivir una vida de comunión con Dios. Y para vivir esa vida del Señor, ¿qué quieres que haga? Tenés que caminar con Dios. ¿Y cómo camino con Dios? Dice el Salmo 1, la senda de los justos. Jehová conoce la senda de los justos, el camino de los justos, el camino de los que buscan su voluntad, el camino de los que andan según los principios de la voluntad de Dios, de los que se deleitan en su palabra, de los que buscan en su palabra conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Día y noche, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Jehová conoce el camino de los justos, pero dice, la senda de los malos perecerá, Salmo 1:6. Pero dice que Enoc engendró hijos e hijas. Y esto qué alentador es para los que son padres y los que crían hijos e hijas. Porque esto no tiene que ser una excusa para decir no tengo tiempo para el Señor. Enoc comenzó a caminar con Dios cuando tuvo su primer hijo a Matusalén. Y después dice que engendró hijos e hijas. Y Génesis 5:24 sigue diciendo, y caminó Enoc con Dios. Y continúa diciendo esto, que mantuvo una vida de comunión con Dios. Y antes de que Dios lo llevara, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ese testimonio de quién venía? De sus hijos e hijas y de las personas que lo rodeaban. De una persona que vivía en el temor de Dios. Bueno, qué hermoso es que si sos papá, si sos mamá, puedas inculcar a tus hijos las verdades de la palabra de Dios, transmitirles la fe en Cristo. ¿Cómo van a despertar? ¿Cómo se va a despertar en tus hijos la fe? Cuando cada día oras con ellos a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Cuando a la mañana, a la tarde, a la noche, les hablas la palabra de Dios. Al despertarte, al acostarte, al andar, al escribir la palabra de Dios en sus puertas, de sus piezas, en sus paredes, y llenar sus vidas con la palabra de Cristo. Este es el que da testimonio de Dios, como dice allí en San Juan 3:33. Aquel que da las palabras de Dios, aquel que habla las palabras de Dios, porque el que Dios envió, Juan 3:34, las palabras de Dios hablan. Ahora, ¿le hablas a tus hijos las palabras de Dios? No lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer. Mire, yo no tengo hijos, pero es algo que siempre lo hago con los que el Señor ponga a mi alrededor. Sobrinos, parientes, primos. Y es un deleite poder hacerlo, porque sé que el Señor me ha puesto esa carga, ese peso, que no es una carga, es un deleite, es una alegría poder hacerlo. Pero también Enoc dice la palabra que desapareció porque Dios lo llevó, él no vio la muerte. Y allí vemos el primer arrebatamiento. Ahora, un día vas a estar con el Señor, vamos a estar con el Señor. Tal vez el Señor nos lleve a través de la muerte, pero tal vez el Señor nos lleve como a Enoc, en su gloria, cuando nos venga a buscar y nos arrebate,
cuando el Señor Jesús venga. Dice 1 Juan 2:2 que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No es lo mismo ser semejante que ser igual. No hay igual a Dios. No vamos a ser igual a Dios, pero sí semejantes a Jesucristo. No hay pecado, no hay muerte, no hay dolor, no hay maldad, porque le veremos tal como Él es, en toda su gloria. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Le veremos en su pureza. Qué maravilloso será abrazar al Señor Jesús y regocijarnos en Él. Por último, la fe en Dios produce aprobación. Allí Hebreos 11:5, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe en Dios produce aprobación. Primero por la obediencia, Romanos 1:5. Cuando los apóstoles recibieron por el favor de Dios, por la gracia de Dios, ese ministerio de apostolado, lo hacían, dice, para la obediencia por medio de la fe en Jesucristo. La fe implica una vida de obediencia. La primera obediencia es la del arrepentimiento de nuestros pecados. Dios manda, dice Hechos capítulo 17, el versículo 30, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, a quien resucitó de entre los muertos. La primera obediencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es importante, obedecer al Evangelio de Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17, porque el justo por la fe vivirá. Pero también la fe en Dios produce aprobación. ¿Por qué? Porque da testimonio de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que sus palabras son verdaderas. El testimonio que es de Dios es sea Dios veraz. Juan 3:33. Romanos 3, versículo 3 y 4, ¿qué dice? ¿Acaso tu incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? Que haya incrédulos que digan que Dios no existe, o que Dios está ausente, o que aún creyendo que Dios existe, no quieren creer en Él y le aborrecen, y quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la condenación eterna, aún se deleitan con los que las practican, como dice la palabra de Dios, no van a hacer nula la fidelidad de Dios. Dice allí, antes, ¿qué es hacer nula la fidelidad de Dios? Dios va a ser siempre igual y verdadero. Va a ser fiel, genuino. Y por más que el hombre permanezca en su incredulidad y en su aborrecimiento, Dios va a ser fiel. Antes sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, verdadero. El Salmo 51, David, cuando se arrepentía, dice, para que sea tenido tu juicio por justo. El juicio de Dios con respecto a mi pecado es justo y seas tenido por puro en tus palabras. Esto es declarar la veracidad de Dios cuando uno está en falta, cuando uno está en pecado. 1 Juan 1:10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y es así el caso del incrédulo. No es aprobado porque no tiene fe en Dios, no tiene fe en la palabra de Dios, en la veracidad de su palabra, en confesar sus pecados. ¿Sabes qué es confesar? Confesar significa ponerte en línea con Dios. Es decir, lo mismo que Dios dice respecto de tu pecado, lo digas vos también. Así como Dios condena tu pecado, vos también lo condenes en tu corazón y te apartes de él.
si confesamos nuestros pecados. Y, y dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero la fe en Dios produce aprobación. ¿Por qué? Porque hay recompensa, hay galardón. Dice el texto, termina diciendo, porque es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. El que recibe a un niño como esto, como dice, o diera un vaso de agua, como dice allí Mateo 10:42, de cierto digo que ya tiene su recompensa en los cielos. Colosenses 3:24, que también enseña, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, sabiendo que al Señor sirven y que de Él recibirán su recompensa. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi premio conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Qué maravilloso que es el Señor y que Él nos haya permitido llegarnos a Él por la sencilla confianza en Cristo y que a Dios le haya agradado salvarnos por la predicación de la palabra, salvarnos por la confianza en Cristo, en su palabra, por la confianza en Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el poder de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas buenas noticias son las que tenemos que anunciar y en las que tenemos que vivir, porque Dios es verdadero, Dios es real y nos quiere para con Él. Bueno, a Dios sea toda la gloria, toda la honra y que tu vida sea una vida de vivir una entrega total y una entrega plena de todo tu corazón, en descansar en Cristo, en refugiarte en el Señor, en apoyarte en el Señor cada día, en ir a Él con tus cargas, con tus aflicciones, con tus tribulaciones, en clamar como esa mujer, Señor, sálvame. O como aquel ciego, Señor, ten misericordia de mí. Clama al Señor y despierta la fe en tus hijos, despierta la fe en tus seres queridos, despierta la fe en los que te rodean. ¿De qué manera? Anunciando las verdades del Evangelio, anunciando la palabra, porque carga nos es impuesta, como dice Pablo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que predicar a cada momento y no tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no es de la fe. Y vamos, si el Señor permite, ver cómo personas pudieron tener sus vidas triunfantes y no tuvieron temor. Y pasaron situaciones terribles en sus vidas. ¿Pero por qué? Porque tenían fe ¿en quién? En el Señor, en el Dios Todopoderoso, que es poderoso para resucitar, para levantar de los muertos, para sostenernos, para hacernos pasar por las más grandes tribulaciones, porque no es el poder en uno mismo, sino en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga tu vida. Terminamos con una oración. Querido Dios, ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que nos presentamos delante de ti, de los que recibimos tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, que produzca fruto, que la vivamos, que la anunciemos, que te demos gloria, porque tú eres el Señor y no hay más. Porque tuya es la gloria, solo tuya, porque has dado al Señor Jesús, tu amado Hijo, el unigénito Hijo de Dios, porque en Él está la vida y el poder. Que a ti sea toda la honra y la alabanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra y si Él permite, nos volvamos a ver y si no, nos veremos entonces allí en su presencia en los cielos. Ojalá estés seguro de esta realidad, de tu eternidad, con quién la vas a pasar. Sea esta sí con Cristo y no lejos de Él.
Que el Señor nos bendiga mucho y muchas gracias por el tiempo de tu atención. Muchas gracias.